Continuando entonces con el tema en el que estamos, al cual le hemos colocado el título La lucha entre las simientes. Vamos a hacer un resumen rápido. Este asunto comienza el día en que Adán peca. Entonces Dios, ese mismo día, dice algo que es importante, y es que iba a poner a la serpiente contra la mujer. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, hablando de la serpiente, y la simiente de la mujer. Luego dice a continuación que la simiente de la mujer pondría su cabeza bajo sus pies. A partir de allí, entonces, comenzamos a ver cómo es este asunto de las simientes en conflicto. Y el primer patrón que encontramos, lo encontramos con Caín y Abel. Dos hijos de la misma mujer, pero diferentes en su manera de ver las cosas que sus padres les habían enseñado en relación a esto, a que vendría en el futuro un hijo de la mujer que pondría la cabeza de la serpiente bajo sus pies. Y como el Señor no dijo quién iba a ser el hijo ni cuándo iba a ser, podríamos entonces pensar que estos hijos tal vez creyeron que ellos eran, que alguno de ellos era. Vemos entonces a Abel sacrificando lo mejor de su rebaño, y a Caín trayendo el fruto de la tierra que él ha cultivado. Dios recibe la ofrenda de Abel, pero no recibe la ofrenda de Caín, y eso genera en Caín un disgusto muy fuerte y un celo hacia su hermano, que lo lleva a matarlo. Entonces ahí vemos como una condición que gobierna a Caín, una condición injusta. Pareciera ser entonces que es más el hijo del diablo, más el hijo de la serpiente, que Abel. Entonces podríamos decir que Caín toma el liderazgo como el descendiente, como el hijo de la mujer, pero en sentido contrario. Hasta allí podríamos decir que Satanás inspiró a Caín para matar a Abel y definir en Caín el liderazgo, la herencia, y acabar entonces con la simiente del Mesías. Y de esa forma entonces Satanás lograría una victoria, porque los padres enseñan a sus hijos lo que ellos creen. La responsabilidad de los padres es levantar a sus hijos con un legado y darles a sus hijos el legado, principalmente, no solamente lo natural, sino también el legado de lo que creen. Si los padres creen que Dios existe, entonces hablarán a sus hijos acerca de Dios. Si los padres creen que Dios tiene un mediador, entonces hablarán a sus hijos acerca de eso. Vemos entonces que Caín iba a enseñar a sus hijos otro mensaje daría. Pero luego viene Set, en reemplazo de Abel, y toma entonces Set ese liderazgo espiritual, y él entonces va a enseñarle a sus hijos, a Lamec,
para que a partir de allí los hombres comiencen a invocar el nombre del Señor. Entonces ya vemos la conexión padre-hijo. El padre que enseña y el hijo que recibe el mensaje y por eso invoca el nombre del Señor. Y así, si seguimos nosotros la línea, desde Set hasta Noé, vamos a encontrar hombres fieles como Enoc. Enoc, sí, nació unos años antes que Noé y le tocó ver las cosas que se estaban dando en ese tiempo, las cosas que él señala. Hay un libro que es el libro de Enoc, que muestra cómo los ángeles, estos vigilantes, se reunieron en el monte Hermón, hicieron un pacto entre ellos, un juramento, porque habían decidido tomar las mujeres de los hombres. Entonces se juramentaron bajo maldición y se fueron contra lo que Dios les había dicho, que ellos eran vigilantes, pero que no tenían por qué meterse, ni muchísimo menos tomar de las mujeres y tener familias. Y como lo dice Judas, y lo confirma Pedro, escrito en el libro de Enoc, que no guardaron la dignidad, sino que se fueron y comparados con las ciudades de Sodoma y Gomorra, hicieron actos contra natura. Porque en Sodoma y Gomorra el problema era el homosexualismo, relaciones contra natura. Pero los ángeles también contra natura estaban teniendo relaciones con las mujeres, dos naturalezas que se estaban allí uniendo, dando como resultado los gigantes de renombre, los nefilines, de donde a la muerte de ellos por el diluvio, sus espíritus quedan todavía en la tierra buscando reposo, como dice el Señor, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo regresa otra vez al cuerpo de donde fue sacado. ¿Qué pasó con Goliat? Esa es una pregunta que tendrá su respuesta, pero no ahorita. Después, más adelante, sí. Exactamente, porque son gigantes que, como dice la Escritura, que hubo gigantes en el tiempo de Noé y después, lo cual nos da a entender que hubo una migración, o ya bien sea de estos espíritus, porque cuando estos gigantes murieron, sus espíritus no fueron recibidos, porque Dios no los había dado. Entonces quedaron vagando. ¿En qué lugar? Sobre el arca, no lo sé. Se metieron en los animales, muy posiblemente. Muy posiblemente ingresaron a los animales que entraron en el arca. Entonces de esa manera pasaron los espíritus inmundos, pasaron al nuevo mundo, que es el que se da después de Noé. ¿Sí? Otra versión sobre los gigantes es: Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam, Jafet, y Cam tiene un hijo llamado Cus, del cual viene Nimrod, que fue un hombre poderoso o gigante en el tiempo previo a la rebelión que se dio en la Torre de Babel. Pero también Cam tiene un hijo llamado Canaán, de donde vienen los cananeos. Entonces los cananeos que se asentaron en la tierra de Canaán
que son muchas familias descendientes de Canaán, los heteos, los gergeseos, los heveos, todos estos. Y dentro de ellos estaban los de Anac. Y los de Anac, los hijos de Anac, eran los gigantes del tiempo de Josué. Porque cuando Moisés manda 2 espías para que entren a espiar la tierra antes de que ingresen a Canaán, después de que han salido de Egipto, han pasado por el desierto y han llegado a un lugar, creo que es Cades Barnea, desde donde entran ellos a Canaán. ¿Y qué es lo que ellos observan? Bueno, ellos sí ven que los frutos son enormes, que la tierra es muy fértil, pero que tiene gigantes. Ellos vieron gigantes. Y se comparaban con los gigantes y decían que ellos eran como insectos. O sea, que eran seres enormes. En el tiempo de Josué ya estaban allí, en Canaán. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Bueno, de 3 maneras podría decir yo. La primera, por medio de los espíritus que ingresaron, los espíritus inmundos que ingresaron en el arca, en los animales. ¿Y por qué digo que los animales? Porque cuando el Señor Jesús va a Gadara, Gadara era la tierra de Gad, uno de los hijos de Jacob, Israel. Allí hay un hombre encadenado, un hombre atormentado, que se encuentra en el sepulcro. Y el Señor lo libera de una legión de demonios. O sea que estaba invadido por demonios. ¿Y qué hacen los espíritus que salen? Se van y se meten en los cerdos. Y los cerdos entonces se van por un precipicio. O sea que uno puede ver que esos espíritus que se encontraban en el Gadareno pueden ir a los cerdos, a los animales inmundos. Entonces hay una relación, ¿no?, entre los espíritus inmundos, los hombres que pecan en ese tiempo. Quizás, ¿cuál podría ser el pecado? El pecado era que tenían cerdos, comían cerdos, algo que la ley de Moisés prohibía. Porque los cerdos, porque estaban allí en Gadara. ¿Cómo llegaron? Pues tenía que ser que los gadarenos, en vez de ser pastores de ovejas, eran más bien, tenían cerdos. La otra posición es a través de la mujer de Cam. La mujer de Cam. La Biblia dice que Noé era perfecto en sus generaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que su esposa era pura y sus hijos eran puros. Pero las esposas de sus hijos no necesariamente. Las esposas de sus hijos no eran familia de Noé. Fueron tomadas de entre las mujeres que había. Y con seguridad, digo yo, Cam no era como muy recto en ese sentido. No fue fiel a lo que sus padres enseñaban. No se unan con esas mujeres, porque esas mujeres han tenido junta con los ángeles, quizás son descendientes. Bueno, es algo que yo digo. Y que lo curioso es que cuando Noé se da cuenta lo que hace su hijo, porque dice que después del diluvio Noé siembra un viñedo y toma de las uvas, se emborracha,
y estando borracho, se acuesta y está desnudo, y su hijo ve la desnudez de su padre y va donde sus hermanos y les dice, vengan, que mi padre está desnudo, camine, vengan, y miren. Una cosa curiosa, ¿no? ¿Por qué eso? ¿Por qué esa fijación en algo que era santo y que la Biblia muestra en Levítico que no se debe ver la desnudez de un pariente? Por algo. Pero eso es lo que hace Cam. Y le dice a sus hermanos, y sus hermanos se van de espalda y cubren a su papá para no ver la desnudez de su papá. Su papá se da cuenta de lo que hace Cam y entonces se levanta y maldice no a Cam, sino a su hijo. Maldice a su hijo. ¿Qué sabía Noé? ¿Qué sabía Noé sobre el hijo de Cam? Estos hombres eran profetas y sabían cosas. Entonces, Dios los usa para determinar, por medio de palabras, determinar algo que habría de ocurrir con esa descendencia. Entonces, esa descendencia no es una descendencia bendita, sino que es maldita. La descendencia de Cam, por lo menos en esa línea. Porque Cam tiene 5 hijos. Uno de ellos es Cus, otro de ellos es Canaán. Canaán, podemos verlo aquí, en los hijos de Cam. Miremoslo. Los hijos de Cam son Cus, Misraín, Fut y Canaán. Génesis 10, capítulo 6. 4 hijos: Cus, Misraín, Fut y Canaán. Pero cuando Dios maldice es a Cus. A Cus. Fíjate y verás. Perdón. Maldice es a Canaán. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. ¿Ves? ¿A quién maldice? A Canaán. A Canaán. O sea, habían pasado ya muchos años. Muchos años. Porque ya estos hijos tenían hijos. Y uno de ellos pues era Canaán, que no era el mayor. Ya vemos entonces las consecuencias, ¿no?, de esa maldición. De los cananeos vienen ¿quiénes? Vienen, vamos a ver aquí. Vamos a ver los cananeos, acá está. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, de ahí vienen los heteos. Urías era heteo. Urías, el soldado general de David, era un heteo. El jebuseo, el amorreo, el gergeseo, el heveo, el araceo, el cineo, el arbadeo, el semareo y el amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Entonces mire allí la conexión. Allí tenemos una conexión interesantísima. Porque esos gigantes estaban ¿en dónde? En Canaán. Allá llegaron. La otra hipótesis es que esos ángeles, otros ángeles, no los mismos que fueron atados por lo que hicieron, sino otros, visitaron nuevamente a los hombres. Esa hipótesis es menos creíble. Yo prefiero creer en los espíritus que entraron, que son los espíritus inmundos que luego tomaron, influenciaron y de esa influencia resultaron estos engendros.
también un poquito complejo, más creíble. Para mí es un asunto de sangre, un asunto de genética, que aunque Cam era puro porque era hijo de Noé con su madre, su esposa no era pura. Entonces por eso viene esa descendencia. Esa descendencia manifiesta en Canaán. Entonces en Canaán está ese linaje que luego da como resultado los gigantes por una línea. ¿Mm? Ya, ok, por esa línea, ¿no? Entonces, de todos estos hijos de Noé, después del diluvio, estos tres hijos, Sem, Cam, Jafet, y sus hijos, es que se van a poblar las naciones, el mundo, que ahora es nuevo, porque ha sido limpiado por el agua. Quedaron solo ellos. Solamente quedaron ellos, solamente quedó la familia de Noé. O sea que de ahí vuelven a salir dos simientes. Claro, de ahí vuelven a salir las dos simientes, que es la que vamos a ver por dónde se va moviendo esas dos simientes. Que en ¿Por este dónde? caso fue Can. Vemos que Cam trae a su mujer y esa mujer no es pura, da como resultado hijos impuros que dan como resultado los cananeos. Los cananeos que luego pues uno ve por el comportamiento de ellos de quién son, porque ellos son paganos, siguen a los demonios, hacen cosas terribles y Dios les prohibió tener junta, casarse con esas mujeres. Abraham, cuando va a escoger un hijo para su hijo, perdón, una esposa para su hijo Isaac, le dice a su siervo que vaya a buscar una esposa, pero no, que no la busque en la tierra de Canaán. Allí nada. Eso es un territorio vedado. Eso es un territorio inmundo, corrupto, de una descendencia que está mal, por lo menos hasta ese tiempo. Por lo menos hasta ese tiempo. Quizás con los años el linaje se vaya depurando y vaya mejorándose hasta que se limpia completamente la impureza, producto de esas mezclas. Es lo que yo creo. Porque luego aparece Urías el Eteo, muchos años después de Josué. Que Josué es el que entra a la tierra prometida, pero David aparece años después. Entonces ya como que ha habido una depuración, pienso yo, ¿no? Una depuración en la sangre, en los descendientes. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos estos tres hijos que van a tomar la tierra. La tierra va a ser repartida, la tierra que se conoce en ese momento va a ser repartida en tres de sus hijos. Sem toma para el norte y se va hacia lo que hoy conocemos como Europa, Rusia, esa zona desde el monte Ararat, donde descansa el arca que queda en Turquía, y viene a ser como el centro del mundo. Cuando uno lo ve en el mapa, es un monte muy central. Y desde allí entonces como que se distribuye en la tierra. Coge tú para allá, yo cojo para el sur, yo cojo para el oriente. Entonces Sem cogió hacia el norte, y de ahí vienen Set, perdón, no, Jafet,
Repito, Jafet. Jafet cogió hacia el norte, vienen los jafetitas. Sem cogió hacia el sur, hacia la zona que hoy se conoce como Oriente, el Oriente. Y Cam cogió hacia el África. Por eso allá en el África se ven los negros, porque son los descendientes de Cam. Y Moisés se casa con una cusita, una descendiente de Cus. Uh-huh. Y eso pues no les gustó a su hermana Miriam, que se casara con una cusita. Son curiosidades, porque fíjese, son los descendientes de los hijos de Noé, pero ¿cuáles son como los más aceptados o los más puros? Los de Sem, los semitas, los descendientes de Sem, de donde va a venir la línea del Mesías. ¿Okay? Entonces Sem tiene un hijo llamado Arfaxad, Arfaxad tiene otros hijos y de allí llegamos a Taré, y Taré tiene un hijo llamado Abraham. Entonces Abraham es descendiente ¿de quién? De Sem. ¿Descendiente de quién? De Noé. ¿Y Noé descendiente de quién? De Lamec. ¿Y Lamec descendiente de quién? Matusalén. ¿Y este descendiente de quién? De Enoc. Ahí vemos entonces una línea que podríamos decir una línea justa o ajustada al propósito de definir la simiente que iba a bendecir y que al final iba a poner la cabeza de la serpiente bajo sus pies. Entonces no solamente encontramos elementos que tienen que ver con genética, sino elementos que tienen que ver con la fe. Porque, ¿qué es lo que define el patrón? El patrón lo definen Caín y Abel. Allí vemos que genéticamente son hermanos, son puros, son hijos de la primera mujer, entonces su genética no tiene problemas. En cuanto a la genética, ellos pueden representar perfectamente la raza humana, pero en cuanto a la creencia, no. Entonces tenemos eso, ¿no? Tenemos no solamente lo que hay que guardar como testimonio, sino cómo ese testimonio debe guardarnos a nosotros de participar con lo que se estaba dando, que era un atentado contra la genética, o sea, la participación de esos ángeles tomando mujeres para corromper la raza humana. Entonces la fe guardó eso, ¿no? Y la fe permitió que la generación de Set se mantuviera pura hasta Noé, Noé con sus hijos, tal vez uno de sus hijos con una mujer no pura, trae esta consecuencia de una descendencia que al final tendría que ser juzgada por Dios, usando al pueblo de Israel para juzgar a los cananeos. ¿Sí? Entonces tenemos a Abraham. Abraham es un hombre que con seguridad conocía todo esto. Porque Noé vivió, ¿cuántos años? Noé vivió 600 años hasta el diluvio, pero después vivió 300 y pico de años después. Después del diluvio vivió 300 y pico de años. Tiempo suficiente para haber conocido a Abraham. Claro, y más que Abraham, Sem, que era como el hombre que llevaba el testimonio. Entre esos tres hermanos, Sem era como el sacerdote encargado de llevar la fe y de enseñarle a las generaciones siguientes ese testimonio. ¿Cuál era el testimonio? Que vendría un redentor. Eso. Entonces, ustedes son el pueblo escogido para guardar el testimonio, porque un redentor viene a través de ustedes. El redentor es el mismo sustituto que a Adán les enseñó. ¿Eh? Es un animal Claro. inocente.
Entonces Abraham oye eso y Abraham desea tener un heredero, desea tener un hijo de su mujer, pero se encuentra con que su mujer es estéril. Entonces, conflicto porque fíjate, Dios llama a Abraham a salir de esa tierra, de la tierra donde vive en Ur de Caldea, que es Mesopotamia, la tierra de Sinar, muy cerca de la Torre de Babel, y Dios va a hacer algo. Dios va a sacar a Abraham y lo va a llevar hasta Canaán, allá donde se asentaron los parientes de él, en la línea de quién, en la línea de su padre Cam, porque son padres, ¿no? Bueno, en realidad su padre es Shem, pero este vendría a ser un tío, si estamos hablando de parentescos. Y desde allí entonces Dios saca a Abraham, se lo lleva, porque le promete que va a ser de él una nación grande. Y le promete que en su simiente serán benditas las familias de la tierra. Bueno, entonces ahí, En su simiente, aquí vemos, ¿no? En su simiente. Estamos hablando de simiente, ¿cierto? Ahora Abraham va a ser el padre de esa simiente, el padre de la fe. pero ¿por qué hasta Abraham uno ve que el Señor habla del término familia? Y no solamente de familias, sino de naciones. Porque las naciones están conformadas por familias. Pero familias, ¿por qué? Pues porque en el corazón de Dios están las familias. Las familias son las que están conformadas por un hombre, una mujer y sus hijos. Ese es el orden de Dios. El orden de Dios no es que un varón tenga una familia con otro varón y adopte un niño. Eso no, eso es completamente antinatural y va en contra de la procreación y de la extensión de la herencia o dominio. Porque es que es un dominio. Es llegar a conquistar o a dominar toda la tierra para la gloria de Dios. ¿Y cómo vamos a llegar a dominar toda la tierra para la gloria de Dios si las familias se acaban? ¿Cómo se pueden acabar las familias? Acabando con la reproducción, atentando contra la genética o la reproducción de hijos. Porque dos hombres no pueden tener hijos y dos mujeres que se casan tampoco pueden tener hijos. El orden de Dios es el varón y la mujer. Ese es el orden. ¿De acuerdo? Sí. Entonces Dios está hablando de familias. Porque a esas familias Él las va a bendecir. Cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Es una salvación para la familia, como lo fue Noé. O sea, fue a Noé a quien Dios vio, pero Dios no solamente salvó a Noé, sino que salvó a su familia. En la fe de Noé su familia fue salva. Porque no sabemos cuál era la fe de su esposa ni de sus hijos. Seguramente no era igual a la de Noé. Pero como Noé era un hombre cabeza de familia, su familia lo seguía. Su familia estaba. Seguro que la esposa de él sí era una mujer de su que compartía su fe. Seguro que sí, claro. Seguro que compartía su fe, no iba en contra de la fe. Y era una mujer pura. O sea, quiere decir que Noé se casó con una mujer que era de fe. Una mujer que se guardó, que no se prestó para ser la esposa de ángeles, sino que se prestó para ser la esposa de un varón, de un hombre. ¿Ves? O sea, uno, pues aunque eso no está escrito, uno lo puede encontrar. Era una mujer que se guarda. ¿Cierto? ¿Descendiente de quién? No era de las mujeres de
la descendencia de Caín. No era, era de la descendencia de sus ancestros, que tuvieron hijos y tuvieron hijas, pero esos se estaban guardando. Entonces allí Dios obtiene hombres de fe, y sus hijos también, aunque en Cam vemos algo, sí, vemos algo que no está correcto, está perverso. Y ¿por qué la maldición sobre Canaán? ¿Por qué? Y por qué luego eso viene a mostrarnos en el tiempo futuro, muchos años después, lo que son los cananeos. Y cómo el Señor le manda a los israelitas a entrar a la tierra y a no dejar a ningún cananeo. Entonces el juicio cayó sobre los cananeos, así como el juicio cayó en el tiempo de Noé, sobre toda esa gente que estaba corrupta, que se había contaminado. Bueno, entonces vamos con Abraham. Sí. Abraham es tomado de entre las naciones, allá, Mesopotamia, es tomado y es sacado, porque lo va a convertir en padre de una nación. Ah, caramba. Va a ser el padre de una nación. Sí. Pero es un padre que no tiene heredero. No tiene heredero. Dios quiere mostrar algo. Dios quiere mostrar que esa nación, que es el resultado de la fe de Abraham, es una nación que Dios diseña para que sea conforme a la palabra. Porque es conforme a la palabra que Sara, que es una mujer estéril, tiene un hijo llamado Isaac. Conforme a la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene el poder. ¿Para qué? Para generar, para crear de la nada. De la esterilidad, la palabra de Dios pone a Sara en condiciones de ser fértil. Pero sucede algo antes, es lo que yo quiero notar aquí. Y es que, aunque Abraham sabe que ha sido llamado para ser un padre y que va a tener un hijo que va a heredar su herencia, tanto la natural como la espiritual, fíjate, importante, ¿no? Este asunto no solamente era de riquezas naturales, sino de riquezas espirituales. ¿Y cuál era la riqueza espiritual? La riqueza espiritual era guardar el testimonio que Dios había tenido, le había dado al hombre desde el principio, y que iba pasando de generación en generación, en generación en generación, hasta que llega a Abraham, que lo conoce seguramente por la boca de Sem. ¿Sí? Porque Sem vive todavía cuando Abraham vive. Entonces Sem sabe las cosas, cómo ocurrieron, cómo se las enseñó su papá, y a su papá cómo se las enseñó su papá, y así. O sea que toda esta sabiduría no está perdida. No está perdida. La está guardando ahora un hombre que toma la carga, a quien Dios le llama a salir. La forma como Dios le llama a salir, bueno, puede ser que Dios se le presenta y le dice: sal de allí, Abraham, sal de allí. ¿A dónde? Bueno, solo te digo que salgas de allí, de esa tierra donde vives, de la casa de tu padre, de tu parentela. Entonces le menciona tres cosas: la tierra donde vive, o sea, la nación; la casa de su padre, la familia principal; y la parentela, que son sus tíos y sus primos.
aíslate totalmente, aíslate, porque yo voy a hacer de ti, si te aíslas, voy a hacer de ti el padre de una nación que va a traer la simiente bendita. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, no solamente habla de familias, habla de naciones. ¿Sí? Entonces, es una responsabilidad enorme, es un legado espiritual que Abraham tiene que enseñar a guardar a sus hijos. ¿Quién iba a llevar ese legado? Su hijo, el primogénito. El primogénito. Entonces, ahora tenemos el caso de la familia de Abraham. Una familia disfuncional. Primero porque su esposa no le puede dar hijo, su esposa tiene una esclava, su esclava es fértil y su esposa le dice a Abraham, llégate a mi sierva y ten un hijo de mi sierva que será tu hijo, será tu heredero. O sea, Sara hizo algo raro allí, porque Sara estaba cediendo muchos derechos, pero también Sara se había rendido. Sara se había rendido ¿a qué? Yo no te puedo dar hijos, Abraham, pero Dios te ha dicho que vas a ser padre de multitudes. Entonces la única forma en que tú puedes ser padre de multitudes es con la sierva mía. O sea, parece razonable, ¿no? Parece lógico. Parece una propuesta muy inteligente, la cual Abraham acepta, olvidándose que Dios le había dicho que su hijo no iba a ser hijo de esclavitud. Porque Abraham le reclama a Dios y le dice, mira Dios, tengo una herencia y ¿a quién se la voy a dar? Se la voy a dar al hijo del Damaseno. El Damaseno era el esclavo de él. Acuérdate que el Damaseno fue el que él envía a la tierra de sus parientes fuera de Canaán para que vaya a buscar una esposa para su hijo Isaac. El Damaseno, o sea, de Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo. Ya existía en el tiempo de Abraham. Y allí, un hombre de Damasco, pues es el que se convierte en un esclavo de Abraham. ¿Sí? El Damaseno. Eso, Eleazar. El Damaseno. De Damasco. No, tu hijo no será hijo de esclavitud. O sea, Dios le estaba diciendo, tu hijo no puede ser, si él va a ser el heredero de la promesa, él no puede cargar la esclavitud. ¿Cómo se te ocurre? La herencia que te estoy dando es una herencia de libertad, es una herencia espiritual, es una herencia de gracia. Tu hijo no será hijo de esclavitud. Y resulta que Agar era esclava, entonces el hijo de Abraham con la esclava es un hijo de esclavitud. Sí, aunque es hijo de Abraham, también es hijo de la esclava y por eso entonces ese no podía heredar. No podía heredar. Porque ¿qué representa Agar? Agar representa el monte Sinaí, representa la ley. En cambio Sara representa la Jerusalén celestial, representa la gracia. Una gran diferencia entre los que son hijos de la ley, bajo la esclavitud de la ley, y los que son hijos de la Jerusalén celestial, que fueron libertados por gracia. Volvemos a hablar de la gracia. Entonces Sara representa eso. Hay esas dos mujeres, ¿no? En la vida de Abraham. La una es esclava, la otra es libre. La esclava tiene un hijo llamado Ismael, la libre tiene un hijo llamado Isaac, ambos hijos de Abraham, y uno de ellos
dice que es el primogénito, porque fue el primero, fue el hijo del esfuerzo de Abraham, Ismael. Entonces, los descendientes de Ismael, que son descendientes de Abraham, pueden estar reclamando la herencia, pueden estar diciendo, somos los herederos, los legítimos herederos, tanto de la herencia natural, o sea, de la tierra que Dios le dio a Abraham, como de la herencia espiritual. ¿Y cuál es la herencia espiritual? Que de nosotros venga el Mesías. ¿Sí? Que de nosotros venga el Mesías. O sea, ¿quién es el Mesías? El ungido, que es el que va a ser rey de la tierra. Entonces es un asunto espiritual allí curioso, ¿no? Porque hoy vemos los descendientes de Ismael son los árabes, de Arabia salió Mahoma, Mahoma salió con el Islam, bueno, dio a luz las naciones árabes, musulmanas, en un espíritu de anticristo. Podríamos definir que esos dos hijos son las dos simientes. Uno en Agar y otro en Sara. Y claro, Abraham puso la semilla. Abraham puso la semilla en Agar y también la puso en Sara, pero ¿cuál de esas dos semillas iba a ser la semilla bendita? La semilla de la mujer libre, no de la semilla de la mujer esclava. O sea, Sara. Entonces Sara da a luz a Isaac. Isaac entonces es el hijo que recibe la promesa. Es el hijo del poder de Dios, no del poder de Abraham. Es el hijo que es el resultado de la palabra de Dios. Porque fue por la palabra de Dios, ¿sí? La cual oyeron ambos y la cual la creyeron, que Sara entonces deja de ser una mujer estéril y puede darle a luz a un hijo que viene a ser Isaac. A los 95 años tenía ella de edad. Ya había dejado hace mucho tiempo de menstruar. Entonces, no solamente era estéril, en su tiempo de fertilidad no le dio hijos por su esterilidad, sino ahora era doblemente incapaz para poder dar hijos. Ya no menstruaba. Ya no menstruaba. Pero entonces Dios, ¿qué muestra allí? Dios muestra que su poder se perfecciona en la debilidad, en la incapacidad del hombre. Dios se hace grande en la incapacidad. Donde no hay nada, donde no hay absolutamente nada, es donde Dios muestra su gloria. ¿Para quién? Para la gloria y la alabanza de la gracia de Dios. Porque ¿por qué tenía que ser Sara y no Agar? Entonces, Sara es la madre del hijo que iba a recibir la herencia. Fíjate, qué importante eso. Sara es la madre, no es Agar. Agar es la madre de Ismael, que es el padre de los ismaelitas. Y los ismaelitas pues le dieron mucha guerra, le han dado mucha guerra a sus parientes los israelitas, descendientes de Isaac. ¿Sí? Entonces vamos definiendo ese asunto del legado, ¿no? De recibir el legado, saber qué es lo que estoy recibiendo, porque eso me hace a mí padre del legado, responsable de guardar el testimonio y de darlo a conocer a mis hijos, para que mis hijos también lo den a conocer a sus hijos, y así de generación en generación, para que por la fe esa palabra guardada permita que un día alguien sintonizado con esa palabra esté dispuesto a recibir ya la palabra de Dios como la recibió Sara y tuvo un hijo. Pues iba a ser María la que iba a recibir la palabra por medio de un ángel que le dice que ella va a tener un hijo. A lo que responde María: pero ¿cómo así si no conozco varón? ¿Cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? No me he casado con José. Y ahí el ángel le dice que el Espíritu
vendrá sobre ella. El Espíritu Santo vendría sobre ella y engendraría en ella un hijo. Pues ese hijo que engendra el Espíritu Santo, ese hijo, recibido por la fe en la palabra del ángel, María se hace fértil. Claro, ella es una mujer fértil, pero se hace dispuesta para que esa semilla que la pone Dios dé a luz un hijo que vendría a ser el Salvador. Ese hijo de la mujer, ahora ya lo vemos, convirtiéndose en aquel hijo de Dios, pero hijo del hombre también, hijo de la mujer, hijo de Israel, de la mujer, hijo de Sara, mujeres importantes, hijo de Eva, hijo de la mujer de Noé, y de las mujeres de los descendientes de Sem, mujeres que se guardaron, porque podría venir por medio de ellas. Incluso en el tiempo en que los israelitas estuvieron en el desierto y Faraón quiso acabar con la herencia, porque Faraón entendía ese asunto. Entonces, ¿qué fue lo que fue a atacar? A los varones primogénitos, la simiente de las mujeres. Faraón fue a atacarla, a no permitir que vivieran después de haber nacido. O sea, vemos a Satanás moviéndose furiosamente para no permitir porque Satanás no sabe cuál es la mujer que va a tener. Lo único que él sabe es que una mujer va a tener un hijo que le va a poner la cabeza bajo los pies. Entonces por eso atacó a Caín, por eso se fue donde Caín para que matara a Abel, porque veía que Abel podía ser. Luego atacó la generación de las descendientes de Caín para acabar con la simiente. No pudo porque vino el diluvio y acabó con sus planes. Luego se metió por medio de los cananeos, ¿sí? Porque los cananeos estaba también ese espíritu contra el proyecto de salvar la tierra. Allí esas tribus estaban contaminadas. Y cuando Israel llega allí, el Señor les prohíbe tener relaciones con esas mujeres. Nada que ver con esas mujeres, porque todavía el Salvador no ha nacido, entonces tienen que guardarse. Tienen que guardarse en santidad, en pureza, guardar el linaje. ¿Por qué? Porque no se sabe cuál va a ser la mujer que va a ser la madre del Mesías, de la semilla, de la simiente que derrotaría a Satanás. Ahí vemos entonces las maquinaciones de Satanás en Egipto por medio de Faraón, un tipo de Satanás, quien ve esa descendencia como muy peligrosa para él, porque hay algo, ¿no? Es un asunto de reino. Entonces, si estos crecen y crecen por medio de la procreación, entonces su reino va a estar en peligro. ¿Cómo evitar que ellos sean peligrosos? Acabemos con la descendencia. Pero fíjese que hay una mujer que es la mamá de Moisés, no recuerdo, Jocabed creo que se llama, que tiene una hija llamada Miriam, tiene un hijo llamado Aarón, que son mayores, y tiene un hijo menor que es Moisés. Entonces Moisés es guardado, escondido, de ser matado. Pero es una mujer que recibe el testimonio, allí donde uno ve la fe. Entonces ella dice, me imagino yo, mi hijo podría ser ese Salvador. Entonces yo no lo voy a entregar a Faraón, yo lo voy a preservar. Así se lo tenga que entregar a Faraón,
Entonces Miriam, ve y guárdalo, escóndelo, y lo metieron en una barquita, y en esa barquita llegó a donde la hija de Faraón, que lo recoge y lo adopta como su hijo. La hija de Faraón adopta a ese niño al cual ella le pone el nombre. Moisés es un nombre egipcio, no es un nombre hebreo. Es un nombre dado por una egipcia, que significa salvado de las aguas. ¿Pero quién le da el nombre? La egipcia. La egipcia. Entonces es interesante cómo vemos, cómo se va moviendo la línea, ¿no? Y cómo Dios usa la fe de Jocabed, preservando la vida de su hijo, para que su hijo luego se convierta en aquel hombre a quien Dios iba a usar para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que se encontraban. Recordemos que el Mesías no viene de esclavitud. Entonces no podría nacer en Egipto, porque en Egipto ellos son esclavos. Tienen que ser libertados, tienen que ser sacados para que sean libres y puedan asentarse en la tierra. ¿Y cuál es la tierra? La tierra de los descendientes de Canaán. Descendientes de Canaán, que son todas esas tribus que mencionamos, ¿no? Que se asentaron allí. Ya después de 400 y pico de años de haber estado Abraham recorriendo esa tierra, ahora llegan como un pueblo grande, un ejército, y entran a la tierra y conquistan la tierra y establecen en esa tierra la tierra de Israel. Y el nombre es Israel. ¿Por qué? Porque es la de los descendientes de el padre de ellos, que es Israel. Fíjense que no es la tierra de Abraham, no es la tierra de Isaac, es la tierra de Israel. El tercer hombre, patriarca, en la línea. Y Abraham, Isaac y Jacob. ¡Ay, no! Para que se levante. Y digo, Eso está grabado. y digo eso porque, sí, eso ya quedó grabado allí. Digo eso porque habíamos quedado ayer, Mayra, habíamos quedado en las luchas que se estaban dando en el vientre de la madre de Esaú y Jacob. Fíjate, entonces todo eso tiene que ver con qué, con todo esto, que tiene que ver con una herencia, con un linaje. Entonces hay algo en Jacob adentro, que lucha por esa primogenitura. Yo diría, pero ¿cómo se dio cuenta? ¿Cómo supo? ¿Cortamos? ¿Por qué? 40, 50 minutos ya. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar allí esa sesión para continuar más adelante.